es el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Es sumamente importante entender el valor de nuestro carácter y de nuestras decisiones dentro de lo que es la manifestación del don de Dios. Tú puedes tener unas habilidades, unos talentos y el don de Dios en tu vida, pero si tu carácter no es el mejor, no es el correcto, no pierdes los dones, pero lamentablemente una falta de carácter puede afectar la manifestación de los mismos, ¿verdad? Y eso es muy importante entenderlo, porque por eso es que necesitamos cada vez más depender del Espíritu Santo, operar en el Espíritu Santo, vivir por Él y con una relación con Él, para que podamos vivir en esa consistencia, no tan solo de la manifestación del don, sino de nuestro carácter, para que lo que hagamos perdure y sea permanente. Hoy es un buen tiempo para estudiar la palabra. Gracias por conectarte a través del YouTube. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas oprimiendo el botoncito rojito aquí abajo. Y por supuesto, comenta, enciende las notificaciones, comparte esto con otra persona. Esto es parte de una serie que se titula Los dones del Espíritu Santo. Te invito a que lo veas, lo sintonices, te conectes ahí ahora, estudia la palabra con nosotros y luego de eso compártelo con otras personas. Y en los pasados días hemos comenzado a estudiar acerca del tema los dones del Espíritu, o como le llaman otras personas, los dones ministeriales. Estamos aprendiendo qué son esos dones, cómo funcionan esos dones. Todavía no hemos entrado en cada uno de los dones. Mi meta es que en los próximos servicios podamos ir entrando en cada uno de ellos y por lo menos podamos dar un fundamento de cada uno de los dones y de cómo funcionan. El verso principal que hemos estado utilizando se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, desde el verso 1 en adelante. Hoy yo voy a leer tan solo desde el verso 6 al verso 11, donde dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Comenzamos a ver lo que implican estos dones y la importancia que tienen para nosotros como iglesia. La semana pasada en particular comenzamos a traer un poco de balance a esos dones ministeriales, viendo la diferencia entre un talento y un don. Una cosa es un talento y otra cosa es un don. Como dijo el gran filósofo del cuatrenio pasado, una cosa es una y otra es otra. Son dos cosas diferentes, no son lo mismo, ¿verdad? Pues así mismo tenemos que entender que los dones y los talentos no son lo mismo. Los talentos uno nace con ellos desde sus padres. Los dones tú los recibes cuando naces de nuevo. Un talento es una habilidad natural que tú puedes estudiarla, prepararte, educarte hacia ella. Los dones espirituales necesitas estudiar, necesitas prepararte, pero en realidad es un regalo de Dios. Dios te lo asigna, Dios te lo da. La gente lamentablemente no comprende la diferencia y por eso es que a veces confundimos las acciones de ciertas personas en la iglesia y perdemos entonces de vista el verdadero balance. Pablo hablaba que todos estos dones tienen que manifestarse decentemente y con orden. No hay tal cosa como manifestar un don de esto que acabamos de decir en medio de un desorden, en medio de un reguero, que la iglesia esté toda loca y que cuando la gente salga no saben ni lo que pasó. Pablo mismo dijo, decíamos la semana pasada y lo mostramos, Pablo dijo: yo prefiero hablar
5 palabras con el entendimiento que 1000 en lenguas. Pablo decía, cuando yo estoy en la iglesia, yo prefiero hablar algo que todo el mundo me entienda, que pararme en la iglesia y hablar en otras lenguas y que nadie me entienda. Hay gente que piensa que cuando viene a una iglesia como esta, no le damos rienda suelta al Espíritu de Dios, porque la gente quisiera que en cada culto Dios se manifestara, estuviéramos 3 horas tirados en el piso llorando, todo el mundo hablando lengua, todo el mundo brincando, que no hubiera que hubiera hora de entrada, y los cultos buenos son los que no tienen hora de salida. Bueno, en esta iglesia hay hora de salida, hay hora de entrada y hay hora de salida. De que hay unos momentos donde sí damos espacio para eso, seguro que sí. Pero la verdad es que, por ejemplo, un domingo en la mañana, ¿cuánta gente viene aquí que no tiene idea alguna de ninguna de estas cosas? Y Dios los trae a la iglesia para que nosotros le ministremos. Y si cuando ellos salen, ellos no entienden lo que pasó, no recibieron ningún tipo de ministración ese día. Por lo tanto, estaríamos perdiendo realmente el enfoque de ganar almas para el Señor. Entre nosotros que entendemos, podemos hablar otro lenguaje. Cuando tenemos momentos de vigilias, de oración, usted y yo sabemos que venimos a una hora y entramos a una hora, pero no sabemos a qué hora vamos a salir. En los encuentros durante los sábados, los viernes, la gente se amanece, se ora, la gente llora, se ministra, pero es un ambiente dirigido por gente que mantienen el orden dentro de todo el proceso para que realmente haya beneficio de aquel que viene. Por eso es que la Biblia dice, y Pablo enfoca todo el tiempo, y ahí es donde nos vamos a concentrar hoy una vez más, antes de entrar entonces los próximos días en los dones per se. Pablo habla de la importancia de que seamos administradores de nuestros dones. Que tú tengas la capacidad de administrar tu don. Que tú seas lo suficientemente capaz de poder tomar autoridad y administrar el don que tú tienes. Por ejemplo, los domingos en la mañana yo he tenido que aprender a administrar la habilidad de predicar en 35 minutos. Porque cuando usted tiene más tiempo para predicar, usted da vuelta y usted da vuelta, usted da vuelta, usted da vuelta, usted da vuelta. Pero cuando hay un reloj, porque hay una gente que tiene que entrar, hay un grupo que tiene que salir, hay que salir a tiempo, hay que salir en ese momento. Todo lo que yo iba a decir de otra manera, tengo que decirlo y tengo que administrarlo. Y el que no aprende a hacer eso, lamentablemente se va fuera de lo que realmente es lo que Dios quiere que nosotros obtengamos. Autoridad sobre nuestras vidas y que aprendamos a manejar realmente el don y las habilidades que Dios nos ha dado. Si somos capaces de administrarlos, Dios puede confiar más en nosotros. Si yo soy capaz de administrar correctamente el don que Dios me dio, Dios es capaz de aumentarlo entonces en mi vida. En el libro de 1 Corintios capítulo 4, el verso 1 al 2 dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Fíjate la palabra que dice en ese verso. Ahora bien, se requiere. Diga conmigo, se requiere. O sea, no es una opción. No es una opción, es un requisito. Que todo el que administra algo para Dios, todo el que administra algo para Dios, un don, la iglesia, un ministerio, una habilidad, sea hallado fiel. La persona tenga el carácter que Dios quiere que tenga. Tú no puedes únicamente depender de tu habilidad o de tu don. Es bien interesante porque vamos por un momento a hablar de habilidad. Y ya explicamos que habilidades, talento y dones son dos cosas diferentes, ¿ok? Así que no estoy usando las dos palabras iguales, ya eso lo explicamos. Pero hablemos por un momento de habilidad. Aún en el mundo, una persona con grandes habilidades, una falta de carácter le puede destruir toda su vida. Tiger Woods, el mejor jugador de golf, considerado iba a ser el mejor jugador de la historia, cuando descubrieron sus múltiples adulterios,
Desde ese día la vergüenza fue tanta que jamás fue el mismo. Busque la historia para que usted vea. Jamás volvió a ser el mismo. El escándalo fue tan dramático. Eventualmente su papá muere y fue una cosa tras otra, una cosa tras otra, y todo se derrumbó. Y es bien interesante que en el mundo esa falta de carácter dañe el talento de una persona, la habilidad que tiene una persona. Y como él han habido otros en la historia. Cuando tú miras, es muy triste, grandes personas. Por ejemplo, Bill Clinton, yo creo que fue un buen ¿verdad? Presidente de los Estados Unidos. Quizás no estoy de acuerdo con todas sus políticas, pero cuando usted mira sus 8 años, usted dice, oye, el hombre era bien diplomático y demás, pero siempre será recordado por Mónica Lewinsky. Punto. Y será recordado por un presidente que por poco lo desbancan. Y todos sus logros, por una falta de carácter, se derrumban. Ahora queda marcado para la historia, ahora no se ve igual. Por eso es que usted y yo tenemos que saber que el don o una habilidad, hablando en el mundo, una habilidad o un don, hablando en el término de la iglesia, me lleva hasta un nivel, pero lo que me sostiene en ese nivel es el dominio de mi carácter. Mi carácter me mantiene en el pico. Mi carácter me mantiene allá arriba. Eso no quiere decir que si fallo en mi carácter, Dios no me pueda usar. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Pasó con Sansón. Sansón falló y Dios lo usó al final, pero cuando lo usó al final, Sansón estaba ciego, trabajando como un burro y murió cumpliendo su llamado. Dios lo usó, la gracia de Dios lo usó, y como vamos a ver los domingos en la mañana, la fe Dios la cuenta por justicia, pero pagó el precio de la decisión que tomó. Su falta de carácter hizo que no reinara por más tiempo. Si no hubiera fallado en su carácter, hubiera permanecido. Por eso yo tengo que mantener paralela, ya sea mi habilidad, ya sea mi don, con mi carácter, con mi interior, que mi interior esté firme. Recordará en los servicios pasados, cuando hablamos del amor sin filtro, Pablo decía que yo quiero que ustedes estén cimentados y arraigados en amor. Cimentados y arraigados en amor. ¿Por qué cimentado? Cimentado es el fundamento. Un fundamento determina que tú puedes poner arriba. Arraigado es las raíces determinan lo que sale de ti. Y Pablo dice, yo quiero que tu cimiento sea el amor, para que todo peso que yo ponga sobre tu vida, toda bendición que Dios ponga sobre ti, tú la puedas sostener, la puedas aguantar, puedas sostener el peso de lo que yo te he llamado a hacer. Así que nuestro carácter es vital para lo que Dios quiere hacer con nosotros. No es una opción, es un requisito, y se demanda de nosotros ese carácter. Viendo ahora entre repaso y lo nuevo, la semana pasada hicimos una pregunta muy interesante que hoy la vamos a ampliar. Y yo te pregunté la semana pasada, ¿cuándo una persona deja de ser, en el término cristiano, ungido? Usted va a oír en el argot cristiano, ya, esa persona es ungida. ¿Qué unción manifestó esa persona? Y la pregunta que te hice la semana pasada es, ¿cuándo una persona deja de ser ungida? ¿Cuando peca y falla o cuando tú lo descubres? Porque a veces cuando tú lo descubres, él lleva tiempo fallando. Y mientras tú no lo sabías, ¿era qué? En tu mente era ¿qué? Ungido. Y oías la palabra y eras lo más grande. Ahora, ves su falta de carácter y tu perspectiva cambia. Delante de Dios, cuando la persona dejó de ser ungida, cuando falló o cuando tú lo descubriste. Antes de contestar esa pregunta, sí, este ejemplo nos demuestra que si una persona Dios la usa y cambia mi vida, me bendice, y yo no conozco su carácter y lo conozco después y me decepciona, yo tengo que aprender que esa es la gracia de Dios, que yo nunca
puedo juzgar el regalo que Dios me da por el papel en el que viene envuelto. Nunca juzgues el don que Dios quiere usar en favor de tu vida por el regalo, por el papel de regalo en el que viene envuelto. Pero pensemos por un momento, ¿cuándo la persona deja de ser ungida? ¿Cuándo la persona pierde el don? La verdad es que delante de Dios nunca deja de ser ungido. Nunca deja de ser ungido. La verdad es que delante de Dios el don Dios no se lo quita. La habilidad Dios no se la quita. Esa es la verdad. Cuando una persona falla, cuando una persona peca, lo único que cambia, es más, no cambia ni la percepción de Dios de esa persona. Dios sigue viéndolo como lo vio desde el primer día. Los que los vemos diferentes somos nosotros. Quienes se nos hace difícil mirarlos es a nosotros, porque nos sentimos decepcionados, porque ponemos a los hombres en un estándar tan alto, naturalmente hablando. Los ponemos en un nivel tan y tan alto porque todos queremos aspirar, ¿verdad? Todos queremos ver algo tan que se nos hace muy difícil ver que Dios pueda usar lo frágil de la humanidad para hacer algo grande. Eso es algo que nuestra mente a veces decimos creerlo, pero no lo creemos realmente, porque cuando lo tenemos delante de nosotros no lo podemos entender. Se supone que no tengamos un estándar moral alto. No, se supone que un administrador sea hallado fiel. Pero ante la perspectiva de Dios, la persona sigue siendo quien es. Delante de nosotros, nuestra percepción cambia. El hecho de que mi percepción no cambie y yo siga amando a esa persona, respetando a esa persona, no quita que esa persona tenga que pagar unas consecuencias por su mala decisión, que ese es el otro extremo. Hay gente que entonces no están viviendo la vida correcta, se descubre, se sabe, se entiende y quieren seguir sin corregir su vida y no funciona. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.